Bienvenidos a mi canal, Aoki Security. En el video de hoy estaremos revisando de la ruta de aprendizaje de Junior Penetration Tester del módulo Network Security, el tema exploración avanzada de puertos en Nmap. Esta sala nos indica aprenda técnicas avanzadas como análisis nulo, FIN, X+, ídolo, inactivo zombie, suplantación de identidad, spoofing, además de evasión de firewalls e IDS. Como todos los días, echamos lectura a la teoría y resolvamos las preguntas. Tarea 1. Introducción. En esta sala es la tercera de la serie de Nmap, parte del módulo de introducción de seguridad de redes. En las dos primeras salas aprendimos sobre el descubrimiento de hosts y los escaneos de puertos básicos. En Nmap Basic Port Scans cubrimos las banderas de TCP y revisamos el protocolo de enlace de 3 vías de TCP para iniciar una conexión. TCP requiere que el primer paquete tenga establecido el indicador SYN. En consecuencia podemos saber si un puerto TCP está abierto según la respuesta que recibimos. Los investigadores de seguridad y los hackers contemplan las banderas de TCP que se muestran en la figura a continuación y se explicaron en la sala anterior, y comenzaron a experimentar. Querían saber qué sucedía si enviamos un paquete TCP que no forma parte de ninguna conexión TCP en curso, con una o más banderas configuradas. Como nosotros habíamos visto, que es URG, ACK, PSH, RCT, SYN y FIN. Por ejemplo, se establece un indicador ACK cuando desea reconocer los datos recibidos. Un escaneo ACK es como intentar reconocer datos que no fueron ni enviados ni recibidos en primer lugar. Considere esta simple analogía. Alguien que viene a usted de la nada para decirle: sí, lo escucho, por favor continúa, cuando no has dicho nada. Esta sala explica los tipos avanzados de escaneos y las opciones de escaneo. Algunos de estos tipos de escaneo pueden ser útiles contra sistemas específicos, mientras que otros son útiles en configuraciones en redes particulares. Cubriremos los siguientes tipos de escaneos de puertos: null scan, fin scan, scan X+ scan, Myman scan, ACK scan, Windows scan y Custom scan, o más conocido como un análisis personalizado. Además, cubriremos los siguientes: suplantación de IP, suplantación de MAC, escaneo de señuelos, paquetes fragmentados y exploración inactiva y zombie. Discutiremos opciones y técnicas para evadir firewalls y los sistemas de IDS. También cubrimos opciones para detectar y obtener detalles más detallados de Nmap. Responda a las siguientes preguntas. Inicia AttackBox usando el botón Iniciar AttackBox y prepárese para experimentar con diferentes tipos de escaneos de Nmap con diferentes máquinas virtuales. Iniciemos y completemos la tarea. Tarea 2. Escaneo tipo null scan, fin scan y X+ scan. Iniciemos también la máquina. Null scan. El escaneo nulo no establece ningún indicador. Los 6 bits de bandera se establecen en 0. Puede elegir este escaneo usando la bandera "-s minúscula n mayúscula. Un paquete TCP sin indicadores establecidos no activará ninguna respuesta cuando llegue a un puerto abierto, como se muestra en la siguiente figura a continuación. Por lo tanto, desde la perspectiva de Nmap, la falta de respuesta es un escaneo nulo. Indica que el puerto está abierto o que un firewall está bloqueando el puerto. Más o menos como el del UDP. Nmap "-sn target o IP envía null, no existe, no está setido ningún tipo de flags o de opciones, y le envía al servidor. Y lógicamente el puerto TCP va a estar abierto, o lo va a entender así el Nmap. Sin embargo, esperemos que el servidor de destino responda con un paquete RCT si el puerto está cerrado. En consecuencia, podemos usar la falta de respuesta de RCT para averiguar los puertos que no están cerrados, abiertos o filtrados. En Nmap "-sn la IP enviamos un paquete sin flags y el servidor nos envía un RCT ACK. Sí, lógicamente pues el puerto estará cerrado. A continuación se muestra un ejemplo de un análisis nulo en un servidor Linux. El escaneo nulo que llevamos a cabo identificó con éxito los 6
puertos abiertos en el sistema de destino, debido a que la exploración nula se basa en la falta de una respuesta para inferir que el puerto no está cerrado. No puede indicar con certeza que estos puertos estén abiertos. Existe la posibilidad de que los puertos no respondan debido a una regla de firewall. ¿Ok? Por eso nosotros tenemos que el estado es un abierto y filtrado. ¿Sí? Vamos a chequear. Entonces nos dice sudo nmap-sn 10.10.156.185. Ok, lo mandamos. Dice, ten en cuenta que muchas opciones de nmap requieren privilegios de root, a menos que se estén ejecutando en nmap como root. Debe usar sudo como en el ejemplo anterior, usando la opción "-sn". Si no ponemos "-sn", puede ser que no nos encuentre o no nos funcione el comando. Vamos a verificar en cuánto está procesado. Está en el 35. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poco más rápido. -T5 y listo. Vamos a ver. Está más rápido, ¿no? Si vieron la diferencia, en el primer espacio 35, el primer espacio 81 y listo, lo tenemos. 22, 25, el 53 no está abierto aquí. Perdón, aquí está abierto. El 80, el 110, 143, 110, el 111, el 143, aquí falta el 911 y el 5631, ¿ok? Con sus diferentes servicios, ¿ok? Luego tenemos FinScan. El escaneo Fin envía un paquete TCP con el indicador Fin establecido. Puede elegir ese tipo de escaneo usando la opción "-SF". Del mismo modo, no se enviará ninguna respuesta si el puerto TCP está abierto. Nuevamente, Nmap no puede estar seguro si el puerto está abierto o si un firewall está bloqueando el tráfico relacionado con este puerto TCP. Entonces nos dice nmap-sf y el target, y envía lógicamente el paquete establecido en fin o seteado, y lógicamente nos va a indicar que el TCP del puerto está abierto. Sin embargo, el sistema de destino deberá responder con un RST si el puerto está cerrado. En consecuencia, podemos saber qué puertos están cerrados y usar este conocimiento para inferir los puertos que están abiertos o filtrados. Vale la pena señalar que algunos firewalls eliminan el tráfico silenciosamente sin enviar un RST. Mucho ojo con eso. En nmap-sf el IP enviamos un fin ya seteado y el servidor nos envía un RST ACK. Lógicamente el puerto TCP está cerrado. Nos dice, a continuación se muestra un ejemplo de un escaneo fin contra un servidor Linux. El resultado es bastante similar al resultado que obtuvimos anteriormente, usando un escaneo nulo. ¿Sí? Entonces vamos a abrirnos otra pestaña. Vamos a poner sudo nmap-sf y el IP 10.10.156.185. Vamos a ponerle -T5 y listo. Vamos a verificar con qué nos encontramos. Ok, tenemos puerto 22, 25, el 53 no lo tenemos en imagen, el 80, 110, 111 y 143. Ok, y el no estado, Open Filter. Ok. Tenemos escaneo de X+. El escaneo de X+ recibe su nombre de luces de árbol de Navidad. ¿Sí? Un escaneo X+, o conocido como escaneo de Navidad, establece las banderas FIN, PSH y URG simultáneamente.
puede seleccionar el escaneo de Navidad con la opción "-SX". Al igual que el escaneo nulo y el escaneo fin, se recibe un paquete RCT. Significa que el puerto está cerrado. De lo contrario, se informará como abierto o filtrado. Las siguientes dos figuras muestran el caso cuando el puerto TCP está abierto y el caso cuando el puerto TCP está cerrado. Entonces tenemos nmap-sx target, envía el fin, el PCH y el URG ya seteados. Dice que el puerto está abierto. Mientras que en el nmap-sx target nos dice fin, PCH, URG está seteado y lógicamente para el servidor nos envía un RCT ASK que dice que el puerto TCP está cerrado. La salida de la consola. A continuación muestra un ejemplo de un escaneo de Navidad contra un servidor Linux. Los resultados obtenidos son bastante similares a los escaneos nulo y el escaneo fin. Vamos a abrirnos otra pestaña. Listo. Tenemos sudo nmap-sx 10.10.156 y 185. Vamos a poner reason, que era una de las opciones que lo descubrimos en la otra tarea, -t5, y verifiquemos. Como ustedes pueden ver, la razón nos dice no responde, lógicamente porque el puerto está cerrado, ¿ok? Es lo que esa era la parte que nos indicaba en la parte de arriba. ¿Sí? En esta parte de aquí nos decía, al igual que el escaneo nulo y el fin, si se recibe un paquete RCT significa que el puerto está cerrado, al contrario se informará como un filtrado, ¿ok? Entonces, 22, 85, tenemos aquí el 22, el 25, parte del 53, 80, 110, 111, 153, el 1151 y el 3013, ¿ok? Dice, el escenario en el que estos tres tipos de escaneo pueden ser eficientes es cuando se escanea un objetivo detrás de un firewall sin estado. Un firewall sin estado verificará si el paquete entrante tiene el indicador SYN establecido para detectar un intento de conexión. El uso de una combinación de banderas que no coincide con el paquete SYN hace posible engañar al firewall y llegar al sistema detrás de él. Sin embargo, un firewall con estado prácticamente bloqueará todos estos paquetes manipulados y hará que este tipo de análisis sea inútil. Responda a las siguientes preguntas. En un escaneo nulo, ¿cuántas banderas se establecen en uno? Aquí viene siendo 0 porque la bandera se establece en 0. ¿Ok? No se establece en 1. Correcto. La siguiente pregunta nos dice, en un escaneo fin, ¿cuántas banderas se establecen? ¿Cuántas se establecen en 1? En este caso también es 0. A ver, nmap, tenemos el fin, ¿no? Sería 1. Correcto. Y la tercera pregunta nos dice, en un escaneo de Navidad, ¿cuántas banderas se establecen en 1? Teníamos 3. ¿Sí? Fin, PCH y URG. Tenemos 3. Correcto. Dice, inicie la máquina virtual y carga AttackBox. Una vez que ambos estén listos, abra la terminal en AttackBox y usa un nmap para iniciar un escaneo fin contra la máquina virtual de destino. ¿Cuántos puertos aparecerán como abiertos filtrados? Tenemos -sf, que sería de fin. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Correcto.
y repita su exploración iniciando una exploración nula contra la máquina virtual de destino. ¿Cuántos puertos aparecerán como abiertos filtrados? ¿Sí? Nulo. Menos SN. Vamos a verificar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ok, aquí le hice otro, como ustedes pueden ver, en el primer escaneo que lo hice, ¿sí? Poniendo menos SN de 5, pues como ustedes pudieron ver, me salió 9 puertos, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y lo volví a repetir el escaneo, sin el menos de 5, ¿sí? Y ahora me sale que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hay 7, ¿ok? Al principio sale 9, pero tenía un error. Si pongo 7, es correcto. Tarea 3. Escaneo TCP Maimon. Uriel Maimon describió por primera vez este escaneo en 1996. En este escaneo se establecen los bits FIN y ACK. El objetivo debe enviar un paquete RST como respuesta. Sin embargo, ciertos sistemas derivados de BSD descartan el paquete si se trata de un puerto abierto, que expone los puertos abiertos. Este escaneo no funcionará en la mayoría de los objetivos que se encuentran en las redes modernas. Sin embargo, lo incluimos en esta sala para comprender mejor el mecanismo del escaneo de puertos y la mentalidad de piratería para seleccionar este tipo de escaneo. Use la bandera "-SM". La mayoría de los sistemas de destino responden con un paquete RST, independientemente si el puerto TCP está abierto. En tal caso, no podremos descubrir los puertos abiertos. La siguiente figura muestra el comportamiento esperado en los casos de puertos TCP abiertos y cerrados. Enviamos un nmap-sm target, la IP, fin ACK y seteados y nos devuelve un RST. En el caso del puerto TCP está abierto o cerrado, dependiendo del sistema. ¿Ok? Porque dice que ciertamente hay sistemas que descartan el paquete si lo está abierto. Dice, la salida de consola a continuación es un ejemplo de un escaneo TCP/MIMO contra un servidor Linux. Como se mencionó, debido a que los puertos abiertos y los puertos cerrados se comportan de la misma manera, el análisis de MIMO no pudo descubrir ningún puerto abierto en el sistema de destino. Ok, vamos a hacer un control L. Ponemos sudo. Por lo general, por lo que estamos viendo, todas estas banderas es necesario poner el sudo. La 10.10.252.27. ¿Sí? Nosotros León nos dice que está arriba, pero el ping nos está bloqueando, ¿no? Algo nos está bloqueando. ¿Ok? Sudo nmap-sm. Ok, vamos a hacer sobre nuestra propia computadora 141.36. Sí, aquí sí nos está respondiendo. Ok. Este tipo de análisis no es el primero que se elegirá para descubrir un sistema, sin embargo es importante saberlo ya que no sabe cuándo podrá ser útil. Dice, en el escaneo de Maimon, ¿cuántas banderas se establecen? 2 no, fin y ACK. Listo. Tarea 4. TCP, ACK, Windows y un escaneo personalizado. Esta tarea cubrirá cómo realizar un escaneo TCP, ACK, un escaneo de Windows TCP y cómo crear un escaneo de bandera personalizado. ¿Sí? Iniciamos la máquina. Ok. TCP, escaneo de reconocimiento TCP. Comencemos con el escaneo TCP ACK, como su nombre lo indica. Es un escaneo ACK, enviar un paquete TCP con el indicador ACK ya establecido. Use la bandera "-SA" para elegir este escaneo. Como mostramos en la figura
A continuación, el objetivo responderá con un ACK con un RCT. Independientemente del estado del puerto, este comportamiento ocurre porque un paquete TCP con el indicador ACK establecido debe enviarse solo en respuesta en un paquete TCP recibido para acusar recibido de algunos datos, a diferencia de nuestros casos. Por lo tanto, este escaneo no nos dirá si el puerto de destino está abierto en una configuración simple. Como ven en el ejemplo, dice nmap-salp, el host envió un ACK, nos envía un paquete ya ACK y recibimos un RCT. El puerto TCP está abierto o cerrado. En el siguiente ejemplo, escaneamos la máquina virtual de destino antes de instalarle un firewall. Como era de esperar, no pudimos saber qué puertos están abiertos. Okay, vamos a poner un sudo nmap-sa la 10.10.169.92. Vamos a verificar qué nos falta. Nos dice, este tipo de escaneo será útil si hay un firewall frente al objetivo. En consecuencia, en función de qué paquetes ACK generaron respuestas, aprenderá qué puertos no fueron bloqueados por el firewall. En otras palabras, este tipo de análisis es más adecuado para descubrir configuraciones y conjuntos de reglas de firewall. Como ustedes pueden ver, a nosotros nos botó más opciones, puertos, perdón, 22, 25, 80 y 443. No filtrado, ok, SSH, SMTP, HTTP y HTTPS respectivamente, ok. Dice, después de configurar la máquina 10.10.169.92, destino con un firewall, repetimos el escaneo ACK. Esta vez recibimos algunos resultados interesantes, como se ve en la salida de la consola. A continuación, tenemos 3 puertos que no están bloqueados por el firewall. Este resultado indica que el firewall está bloqueando todos los demás puertos excepto estos 3 puertos. ¿Ok? Esta es la respuesta. Entonces, lo hicieron sin poner un firewall y ahora que ya levantaron el firewall, entonces tenemos estos puertos, ¿no? 22, 25, el 80 y el 443 que les falta aquí. ¿Ok? Entonces vuelvo y repito. Este resultado indica que el firewall está bloqueando todos los demás puertos excepto estos 3 puertos. ¿Ok? No filtrado. Escaneo de Windows. Otro escaneo similar es el escaneo de ventana TCP. El escaneo de ventana es casi lo mismo que el escaneo ACK. Sin embargo, examina el campo ventana TCP de los paquetes de RCT devueltos. En sistemas específicos esto puede revelar que el puerto está abierto. Puede seleccionar este tipo de escaneo con la opción "-SW", como se muestra en la siguiente figura a continuación. Esperemos obtener un paquete RCT en respuesta a nuestros paquetes de ACK no invitados, independientemente de si el puerto está abierto o cerrado. En EMBA-SW IP enviamos un ACK y recibimos un RCT. El puerto de TCP está abierto o cerrado. Del mismo modo, iniciar un escaneo de ventana TCP contra un sistema Linux sin firewall nos proporcionará mucha información. Como podemos ver en la salida de la consola a continuación, los resultados del escaneo de la ventana contra un servidor sin firewall no dieron ninguna información adicional en la comparación con el escaneo de ACK ejecutando anteriormente. Como ustedes pueden ver, de todos los 1000 paquetes escaneados sobre el IP tal están cerrados, ¿sí? Sin embargo, como era de esperar, si repetimos nuestro escaneo de ventana TCP contra un servidor detrás del firewall, esperamos obtener resultados más satisfactorios. En la salida de la consola que se muestra a continuación, el escaneo de la ventana TCP señaló que se detectaron 3 puertos como cerrados. Esto contrasta como el escaneo ACK, que etiquetó los mismos 3 puertos como sin filtrar, ¿sí? Aunque sabemos que estos 3 puertos no están cerrados, nos damos cuenta de que respondieron de manera diferente, lo que indica que el firewall no los bloquea. ¿Ok? Entonces vamos en esta pestaña de acá, control L para limpiar la pantalla, sudo nmap-sw la 10.10.169.92. ¿Ok? Vamos a verificar.
Lógicamente aquí está configurado un firewall, así que tenemos que tener estos puertos de aquí. A pesar que nos aparece como está cerrado, pero lógicamente sabemos que sí respondieron 22, 25, 80 y 443. ¿Ok? Tiene estos puertos. Análisis personalizado. Si desea experimentar con una nueva combinación de marcas TCP más allá de los tipos de análisis de TCP incorporados, puede hacerlo mediante doble guión medio scanflags. Por ejemplo, si desea configurar SYN, RCT y FIN simultáneamente, puede hacerlo de la siguiente forma: doble guión medio scanflags RCT SYN FIN. Como se muestra en la figura a continuación, si desarrolla su escáner personalizado, necesitará saber cómo se comportarán los diferentes puertos para interpretar correctamente los resultados en diferentes escenarios. Si mandamos nmap scan flags custom, las flags personalizadas del IP, dice en este caso escogerá qué flags van a ser seteadas, ¿okay? En la parte de aquí, ¿sí? Y no tendremos que interpretar nosotros qué resultado nos bota. Entonces si yo hago esto menos scanflags, tenemos RCT SYN y FIN. Vamos a verificar, le dejamos ahí. Dice, finalmente es esencial tener en cuenta que el escaneo ACK y el escaneo de la ventana fueron muy eficientes para ayudarnos a trazar las reglas del firewall. Sin embargo, es vital recordar que el hecho de que el firewall no esté bloqueando un puerto específico no significa necesariamente que este servicio se esté escuchando en este puerto. Por ejemplo, existe la posibilidad de que las reglas de firewall deben actualizarse para reflejar los cambios recientes en el servicio. Por lo tanto, los escaneos de ACK y la ventana exponen las reglas del firewall, no los servicios. ¿Ok? Entonces no tenemos que confiarnos. En el escaneo de la ventana TCP, ¿cuántas banderas están configuradas? Entonces estamos en las del TCP. Tenemos una, ¿no? ACK. Tenemos una. Dice, decidió experimentar con un escaneo TCP personalizado. ¿Qué tipo de indicador de reinicio establecido? ¿Qué agregarías después de scanflags? Decidió experimentar con un escaneo personalizado. ¿Qué tipo de indicador de flag se pondrá? Aquí podemos poner cualquiera, ¿no? RCT, SYN y FINC. Yo creo que podemos poner cualquiera de las tres, ¿no? Es RCT. Entonces vamos a poner RCT. ¿Sí? La máquina virtual recibió una actualización de su conjunto de reglas de firewall. Ahora, permite un nuevo puerto. Después de asegurarse de haber terminado la máquina virtual desde la tarea 2, inicie la máquina virtual para esta tarea. Inicia AttackBox y si aún no la ha hecho, una vez que ambos estén listos, abra terminal en un AttackBox y use Nmap para iniciar un escaneo ACK contra la máquina virtual de destino. Es esta de acá. ¿Sí? Contra la máquina de destino, ¿cuántos puertos aparecerán sin filtrar? Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Escaneo ACK, ¿sí? ¿No? Tenemos un escaneo ACK. Estamos bien. Y tenemos nosotros 1, 2, 3 y 4. Ok. Dice, ¿cuál es el número de puerto que apareció? Igual, ¿no? ¿Cuál es el nuevo puerto? Perdón. ¿Cuál es el nuevo puerto que apareció? Teníamos 22, 25, 80. Tenemos en la parte 22, 25, 80 y el que apareció es el 443. 443. Listo. ¿Hay algún servicio detrás del nuevo puerto recién descubierto? ¿Hay algún servicio detrás del nuevo puerto recién descubierto? Sí. Tenemos HTTPS. Ah, ok.
Recordemos que si pones nmap, puede ser que no sea verdadero. Ok, vamos a ver qué dice. Use firewall, el Firefox, Etavox y busque HTTPS 10.10.10.169. Vamos a ver. A ver si existe ahí. Ok, vamos a ver. Por eso decían que no hay que confiarnos, no hay que confiarnos, porque malo que en vez de estar descubriendo qué servicios existen en cada puerto, lo que estamos descubriendo son las reglas del firewall. Ok, como ustedes pueden ver, HTTPS no existe. Vamos a ver el 80. El 80 sí, no, como ustedes pueden ver aquí. Entonces la respuesta es no. Listo. Tarea 5. Suplantación de identidad y señuelos. En algunas configuraciones de red podrás escanear un sistema de destino utilizando una dirección IP falsificada e incluso una dirección MAC falsificada. Tal exploración solo es beneficiosa en una situación en la que puede garantizar la captura de la respuesta. Si intenta escanear un objetivo desde alguna red aleatoria utilizando una dirección IP falsificada, es posible que no reciba ninguna respuesta y que los resultados del escaneo no sean confiables. La siguiente figura muestra al atacante lanzando el comando nmap-s, la IP del spoof, el spoof y nuestro target. En consecuencia, nmap creará todos los paquetes utilizando la dirección IP de origen proporcionada en el spoofed IP. La máquina de destino responderá a los paquetes entrantes enviando los paquetes de la dirección IP de destino. Para que este escaneo funcione y brinde resultados precisos, el atacante debe monitorear el tráfico de la red para analizar las respuestas. Ok, entonces tenemos nmap-s spoof, la IP que vamos a utilizar como señuelo, y la IP, nuestro target. Entonces enviamos el origen al spoof, ¿sí? Y el destino al spoof, ¿sí? Entonces aquí nos dice, en resumen, escanear con una dirección IP falsificada consta de 3 pasos. Primero, el atacante envía un paquete con una dirección IP de origen falsificada a la máquina de destino, ¿sí? Número 2, la máquina de destino responde a la dirección IP falsificada como destino. Y número 3, el atacante captura las respuestas para descubrir los puertos abiertos. En general, espera especificar la interfaz de red usando "-d" y deshabilitar explícitamente el escaneo de ping "-pn". Y por lo tanto, en lugar de nmap-s spoofed IP matching IP, deberá emitir nmap-d nuestra tarjeta de red, que por lo general es del ET0, ifconfig, sí, que lo tenemos en la parte de acá arriba, sí, ETH0, ok, menos pn menos s, la IP para falsificar y el destino. Para decirle a nmap explícitamente que en la interfaz de red usar y no esperar recibir una respuesta de ping. Vale la pena repetir que este escaneo será útil en el sistema atacante. No puede monitorear la red en busca de respuestas. Cuando esté en la misma subred que la máquina de destino, también podrá falsificar su dirección MAC. Puede especificar la dirección MAC de origen mediante spoof MAC y lógicamente pongo una MAC falsificada. Esta suplantación de direcciones solo es posible si el atacante y la máquina de destino están en la misma red de Ethernet 802.3 o Wi-Fi 802.11. Si están en diferentes redes no va a funcionar. La suplantación de identidad solo funciona en un número mínimo de casos en los que se cumplen ciertas condiciones. Por lo tanto, el atacante podría recurrir al uso de señuelos para que sea más difícil de identificarlo. El concepto es simple. Hacer que el escaneo parezca provenir de muchas direcciones IP para que la dirección IP del atacante se pierda entre ellas. Como vemos en la siguiente figura, a continuación el escaneo de la máquina de destino
aparecerá provenir de 3 fuentes diferentes y en consecuencia la respuesta también serán señuelos, ¿sí? Source es el origen de coid 1, el origen attacker 1 y el número 2. Tenemos un señuelo 2, ¿ok? Dice, para iniciar un análisis de señuelo especificando una dirección 1, una dirección IP especificada aleatoria después de "-d", por ejemplo, nmap "-d", y ponemos unas direcciones IP, ¿sí? Y luego ponemos nuestra dirección, la que queremos escanear. Hará que el escaneo de la máquina aparecerá como proveniente de las siguientes direcciones, de la 01 y de la 02, y luego indicará que su dirección IP debe aparecer en el tercer orden. Otro comando de ejemplo sería nmap-d, la 01, la 02, rnd, rnd, me y la IP, donde la tercera y cuarta dirección IP de origen se asignará aleatoriamente, mientras que la quinta fuente será la dirección IP del atacante. En otras palabras, cada vez que ejecute el último comando esperaría que dos nuevas direcciones IP aleatorias fueran la tercera y cuarta fuente del señuelo. ¿Ok? Lo único que hacemos es confundir. ¿Qué necesita agregar al comando sudo nmap IP para que el escaneo aparezca provenir de la dirección IP de origen -10.10.11 en lugar de su dirección IP? Entonces tenemos la de acá, ¿no? -d. Vamos a chequear 10.10.10 y .11, ¿ok? Para que aparezca. A ver, perdón, este es para señuelo, sería -S mayúscula. Correcto, ¿sí? -D es para señuelos y este es para suplantación, ¿ok? Y por último, que necesita agregar al comando sudo nmap machine para que el escaneo parezca provenir de las direcciones IP de origen 10.2021 y 10.2028, además de su dirección IP. ¿Ok? Entonces, ahí sí lo tenemos tendríamos -d, ¿sí? -d, tendríamos la 10.10.20.21, tenemos coma, la 10.10.20.28, ¿sí? Coma, y viene mi dirección IP, ¿ok? Sí, a ver, ¿estamos bien? Sí, -m, correcto. Tarea 6. Paquetes fragmentados. Firewall. Un firewall es una pieza de software o hardware que permite el paso de paquetes o los bloquea. Funciona según las reglas del firewall que estén configuradas, resumidas como bloquear todo el tráfico con excepciones o permitir todo el tráfico con excepciones. Por ejemplo, puede bloquear todo el tráfico a su servidor excepto aquellos que lleguen a su servicio web. Un firewall tradicional inspecciona al menos la cabecera IP y la cabecera de la capa de transporte. Un firewall más sofisticado también intentará examinar los datos transportados por la capa de transporte. Luego tenemos el IDS, un sistema de detección de intrusos. Inspecciona los paquetes de red en busca de patrones de comportamiento seleccionados o firmas de contenido especificadas. Genera una alerta cada vez que se cumple una regla maliciosa. Ojo que es un sistema de detección. Además del encabezado IP y el encabezado de la capa de transporte, un IDS inspeccionará el contenido de los datos de la capa de transporte y verificará si coincide con algún patrón malicioso, como puede hacer que sea menos probable que un firewall IDS tradicional detecte su actividad de nmap. No es fácil responder a esto, sin embargo, según el tipo de firewall IDS es posible que se beneficie de dividir el paquete en paquetes más pequeños para que no puedan ser detectados. De ahí nace la idea de paquetes fragmentados. Nmap ofrece la opción "-f" de fragmentar paquetes.
Una vez elegidos los datos de IP se dividirán en 8 bytes, o al menos agregar otro -f o -f. Dividirá los datos en fragmentos de 16 bytes en lugar de 8. Puede cambiar el valor predeterminado usando el MTU. Sin embargo, siempre debe elegir un múltiplo de 8. Para comprender correctamente la fragmentación debemos mirar el encabezado IP en la figura a continuación. Puede parecer complicado al principio, pero notamos que como conocemos la mayoría de sus campos, en particular observe que la dirección de origen ocupa 32 bytes. ¿Sí? Tenemos la dirección de origen, 32 bytes, 4 bits en la cuarta fila, mientras que la dirección de destino ocupa otros 4 bytes en la quinta fila. Los datos de fragmentaremos en varios paquetes están resaltados en rojo para ayudar en el ensamblaje en el lado del destinatario. IP usa la identificación ID y el desplazamiento del fragmento que se muestra en la segunda fila a continuación. ¿Okay? Entonces los que se van a fragmentar son la parte de los datos. 4 bytes. Comparemos correr su de nmap-ssp80. Vamos a correr. A ver, este teníamos. No. Ok. Limpiemos pantalla. Vamos a poner sudo nmap-ss-p80 10.20.30.144. ¿Sí? Y el otro, control L, sudo nmap-ss-p-80-f 10.10.30.144. ¿Sí? Vamos a verificar que me salió. Salió lo mismo, ¿no? Pero está bloqueado por el pin -pn, que en este caso era para saber si existía un firewall. Ok, perdón, para no resolverlo el ping. Ok. Nos dice, como ya sabe, esto usará un escaneo TCP/SYN sigiloso en el puerto 80. Sin embargo, en el segundo comando solicitamos de nmap que fragmente los paquetes IP. Nos dice, en las dos primeras líneas podemos ver una consulta y respuesta de una respuesta ARP. Nmap emitió una consulta ARP porque el objetivo está en la misma Ethernet. Las segundas dos líneas muestran un ping TCP/SYN y la respuesta. La quinta línea es el comienzo de la exploración de puertos de Nmap que Nmap envía un paquete TCP/SYN al puerto 80. ¿Sí? Lo tenemos en la parte de ahí. La quinta línea es el comienzo de la exploración de puertos. Nmap envía un paquete TCP/SYN al puerto 80. En este caso el encabezado IP es de 20 bits. En el encabezado TCP es de 24 bytes. Perdón. Ten en cuenta que el tamaño mínimo de encabezado TCP es de 20 bytes. ¿Sí? Está hablando sobre la imagen de acá. Con la fragmentación solicitada a través de "-f" de los 24 bytes del encabezado TCP se dividirán en múltiplos de 8 y el último fragmento contendrá 8 bits con menos del encabezado TCP, dado que los 24 es divisible por 8. Obtuvimos 3 fragmentos de IP, cada uno tiene 20 bytes de encabezado IP y 8 bits de encabezado TCP. Podemos ver los 3 fragmentos entre la quinta y la séptima línea. Quinta y la séptima línea, ¿ok? Ten en cuenta que si agrego "-f", guión medio ff o guión medio f, guión medio f, la fragmentación de los datos será múltiplos de 16. En otras palabras, los 24 bytes del encabezado TCP en este caso se dividirán en dos fragmentos de IP. El primero con 16 bytes, el segundo con 8 bytes del encabezado TCP. Por otro lado,
Si prefiere, si prefiere aumentar el tamaño de sus paquetes para que aparezcan inocuos, puede usar la opción guión medio data length num y el número, donde num especifica la cantidad de bytes que desea agregar a sus paquetes. Responde a las siguientes preguntas. Si el segmento TCP tiene un tamaño de 64 y FF, se está utilizando la opción ¿cuántos fragmentos de IP obtendrá? En este caso, como dice que el tamaño es de 64, si ponemos guión medio FF, se fragmentarán 16, entonces sería 4. Listo, correcto. Tarea 8. Exploración idle zombie. La suplantación de la dirección IP de origen puede ser un gran enfoque para escanear sigilosamente. Sin embargo, la suplantación de entidad solo funcionará en configuración de red específica. Requiere que esté en una posición en la que pueda controlar el tráfico. En eso era si es que está en Internet o Wi-Fi. Teniendo en cuenta estas limitaciones, falsificar su dirección IP puede tener poca utilidad. Sin embargo, podemos actualizarla en el escaneo inactivo. El escaneo inactivo ídolo o escaneo zombie requiere un sistema inactivo conectado a la red con el que pueda comunicarse. Prácticamente Nmap hará que cada sonda aparezca como si viniera del host inactivo zombie. Luego verificará los indicadores si el host inactivo zombie recibió alguna respuesta de la sonda falsificada. Eso se logra comprobando el valor de la identificación de IP-ID en el encabezado de IP. Puede ejecutar un escaneo inactivo usando nmap-si, el IP zombie y luego el IP, donde zombie IP es la dirección IP del host inactivo. El escaneo inactivo zombie requiere los siguientes tres pasos para descubrir si un puerto está abierto. 1. Activa el host inactivo para que responda de modo que pueda registrar la ID de la IP actual en el host inactivo. 2. Envía un paquete SYN a un puerto TCP en el destino. El paquete debe falsificarse para que aparezca que proviene de la dirección IP del host inactivo, zombie. Y 3. Vuelve a activar la máquina inactiva para que responda, de modo que pueda comparar la nueva ID del IP con la recibida anteriormente. Expliquemos con la figura. En la figura a continuación tenemos el sistema atacante probando una máquina inactiva a una impresora multifunción. Al enviar un SYN ACK responde con un paquete RST que contiene su IP ID recién incrementada. ¿Ok? Entonces enviamos un SYN ACK y nos entrega un RST con ID aumentada. ¿Sí? Dice el atacante enviará un paquete SYN al puerto TCP que desea verificar en la máquina de destino en el siguiente paso. Sin embargo, este paquete utilizará la dirección IP del host inactivo zombie como fuente. Surgirían tres escenarios. En el primer escenario que se muestra en la figura a continuación, el puerto TCP está cerrado. Por lo tanto, la máquina de destino responde al host inactivo con un paquete RST. El host inactivo no responde, por lo tanto, su IP ID no se incrementa. ¿Sí? Entonces, en la parte de acá enviamos el paquete, recibimos un RST. Lógicamente, el sistema atacante envía al target de la máquina un paquete SYN, ¿sí? Falsificada, y esto envía al sistema zombie. En este caso el puerto está cerrado. En el segundo escenario, como se muestra a continuación, el puerto TCP está abierto, por lo que la máquina de destino responde con un SYN ACK al host inactivo zombie. El host inactivo responde a este paquete inesperado con paquete RST incrementando su IP y su ID, perdón. Ok, entonces envía el paquete, responde con SYN ACK y responde con un RST a la máquina. Y el puerto está abierto. En el tercer escenario, la máquina de destino no responde en absoluto debido a las reglas del firewall. Esta falta de respuesta conducirá al mismo resultado que en el puerto cerrado. El host inactivo no aumentará el ID del IP. Para el paso final, el atacante envió otro SYN ACK al host inactivo. El host inactivo responde con un paquete RST incrementado la IP y la ID en uno nuevamente.
El atacante necesitará comparar la IP ID del paquete RST recibido en el primer paso con la IP ID del paquete RST recibido en este tercer paso. Si la diferencia es 1, significa que el puerto en la máquina de destino se cerró o se filtró. Sin embargo, si la diferencia es 2, significa que el puerto del objetivo está abierto. Vale la pena repetir que este análisis se denomina análisis inactivo, porque la selección de un host inactivo es indispensable para la precisión del análisis. Si el host inactivo está ocupado, todas las IDs del IP de vuelta serán inútiles. Responda a las siguientes preguntas. Descubrió una impresora de red que rara vez se usa con la dirección IP 10.10.10.55 y decide usarla como un zombie en un escenario inactivo. ¿Qué argumento debería agregar a su comando nmap? Entonces tenemos menos SI, ¿sí? La 10.10.5.5, ¿sí? Porque esa es la bandera para poderlo hacer. Listo. Tenemos tarea 8. Obtener más detalles. Puede considerar agregar doble guión reason si desea que Nmap brinde más detalles sobre su razonamiento y conclusiones. Considere los dos escaneos a continuación. Para el sistema, sin embargo, este último agrega reason, ¿sí? Es lo que habíamos estado utilizando. De sudo nmap-ss, la IP 10.10.10.252.27. Tenemos el puerto, el estado y el servicio, pero cuando nosotros ponemos guión medio reason, a nosotros nos dice las razones, ¿no? Sin ACK TTL64. Proporciona la opción o la bandera doble guión reason. Nos da la razón especificada por la que Nmap concluye que el sistema está activo o que un puerto en particular está abierto. En esta salida de la consola anterior podemos ver que este sistema se considera en línea porque Nmap recibió una respuesta ARP. Por otro lado, sabemos que el puerto SSH se considera abierto porque Nmap recibió un paquete sin ACK, ¿sí? Para una salida más detallada, ¿sí? Entonces vamos a poner rapidito este de aquí, aunque ya lo verificamos. Sudo nmap-ss reason 10.10.252.27. A ver, nmap-ss reason 10.10.252.27. Está iniciada la máquina. Aquí tenemos otro IP, ¿no? Entonces vamos a ponerle 10.10.10.194.51. 194.51, ¿sí? Entonces ahí sí nos da la respuesta, como tenemos, ¿ok? Ahora nos dice, para una salida más detallada puede considerar usar la "-b de verbose para una salida detallada o "-bb incluso más detallada", ¿sí? O podemos ponerle triple verbose, no hay problema. Entonces vamos a utilizar eso. En vez de reason vamos a poner guión medio triple verbose y lo lanzamos, ¿ok? Lógicamente aquí nos da que está descubriendo el OP DNS resolution, y luego por la parte de acá nos entrega, ¿no?, lo mismo, igual que él, a pesar que nosotros no pusimos reason, pero sí nos entrega, ¿ok? La razón nos dice si guión medio www nos satisface su curiosidad, puede usarlo "-d para descubrir detalles o "-dd incluso para obtener más detalles. Puede garantizar que usando "-d creará una salida que se extiende más allá de una sola pantalla". A ver, vamos a chequearle. Vamos a poner "-d". Hacemos lo mismo, ¿no? Dice, responda a las siguientes preguntas. Inicia TagBox si aún no lo ha hecho. Después asegúrese de haber terminado la máquina virtual desde la tarea 4. Inicie la máquina virtual para esta tarea. Espera que se cargue por completo. Luego abra la terminal en AttackBox y use nmap-ss freason machine para escanear
la máquina virtual, que esto ya lo tenemos en la parte de aquí, ¿sí? ¿Cuál es la razón proporcionada para que todos los puertos estén abiertos sin ACK? ¿Sí? Listo. Tarea 9. Resumen. Esta sala cubrió los siguientes tipos de escaneos. Análisis tipo nulo, sudenema-sn, la IP. TCP fin scan, sudenema-sf, la IP. TCP Navidad scan, sudenema-sx. TCP Maimon scan, nmap-sm. TCP ACK scan, sudo nmap-sa, la IP. TCP Windows scan, sudo sw. Y lógicamente así lo tenemos, ¿no? Podemos ir leyendo. Estos tipos de exploración se basan en la configuración de indicadores TCP de formas inesperadas para solicitar una respuesta a los puertos. Los escaneos null, fin y x+, provocan una respuesta de los puertos cerrados, mientras que los escaneos Maimon, ACK y Windows provocan una respuesta de los puertos abiertos y cerrados. ¿Ok? Luego tenemos Reason, para explicar cómo Nmap llegó a su conclusión, menos la B de verbose, menos B, menos V, muy detallada, y menos D de depuración, y menos DD, más detalles para la depuración. Asegúrese de haber tomado nota de todas las opciones de Nmap explicadas en esta sala. Una sea la sala de Nmap post por scan, la última sala que de esta serie de Nmap. Completado. Listo, muchas gracias.